Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta Open Talk número 41. Esta Open Talk va a ser un poquito distinta a lo que hacemos habitualmente, pero es muy importante para el equipo de Singular Foods porque hoy os vamos a hablar del lanzamiento de un nuevo laboratorio que tenemos entre manos y que se llama Testing Lab, ¿vale? Y el objetivo de este laboratorio se basa en incluir al consumidor en el proceso de creación y desarrollo de productos de alimentación, ¿vale? Entonces, es por eso por lo que es un poquito distinta. Antes de comenzar a contaros un poco todo el proceso y cómo se elaboró y cómo se desarrolló todo el laboratorio, dejad que os presente a toda esta gente de la que estoy rodeada, que muchas gracias, lo primero, por acompañarme hoy aquí. Y nada, os voy a hablar de cada uno de ellos para que los conozcáis. Primero os presento a María Jimena Ricati, que es doctora en neurociencia por la Universidad de Buenos Aires y años más tarde se trasladó a Italia, que es donde se encuentra actualmente, para continuar con sus estudios de postdoctorado e investigación en neurociencia. Ahí actualmente es investigadora y fundadora de Sensory Trip. Y también es parte del equipo de Singular Foods y, por supuesto, mi compañera en Testing Lab, ¿vale? La otra Muchas cabeza gracias. visible. Muchas gracias por la presentación. Gracias a ti por acompañarnos hoy. Luego está Alessandra Massa, que es investigadora gastronómica y su formación académica comenzó en GASMA, para continuar realizando un máster en ciencias gastronómicas y actualmente se encuentra estudiando el doctorado de ciencias gastronómicas en el Basque Culinary Center. Así que bienvenida, Alessandra, también. Gracias. Y ya por último también tenemos a Fernando Ortega, que es asesor y consejero de empresas agroalimentarias, ha sido director de empresas como Condi Supermercats, Proing y Paprinsa, que no lo quiero decir mal, y es ingeniero agrónomo que compagina el asesoramiento estratégico con ser profesor en distintas universidades y escuelas de negocio. Es presidente de la Comisión de Industrias Agroalimentarias, forma parte del Consejo Catalán de la Alimentación y es miembro de la Junta Directiva de Innovac, que es el clúster de la carne y la proteína alternativa. Así que, Fernando, también bienvenido y muchas gracias por Muchas gracias a vosotros, a Singular y a Frida y María Jimena. Muy bien. Pues nada, pues ahora si me permitís voy a contaros un poquito. Bueno, yo soy Frida García, soy la Project Manager del laboratorio del cual os voy a hablar y ahora os voy a contar un poco de dónde surge la idea de montar este laboratorio, de qué trata, qué es lo que hacemos y luego pues ya continuamos con la charla, ¿vale? Pues os cuento, este laboratorio surgió a raíz de unos estudios que evidenciaban que el 80% de los productos de alimentación que se fabricaban eran retirados del mercado antes del primer año. Entonces, a mí personalmente, cuando llegó esta información a mis manos, lo primero, cuando vi este porcentaje, dije, qué barbaridad. Y lo segundo fue, voy a cotejar esta información porque me parece algo desorbitado, que no tiene sentido, ¿no? Pues bueno, después de mucho investigar y comparar y demás, pues lamentablemente sí que tiene sentido y es una realidad, que en la actualidad ese porcentaje, el 80%, pues se va a la basura, literalmente. Estuvimos buscando, indagando, investigando el por qué podía ser y por qué estábamos hablando de esta cifra tan elevada. Y una de las principales causas que encontramos fue que no se tiene en cuenta el gusto del consumidor, lo cual obviamente esto provoca y va ligado a
las cantidades ingentes de desperdicio alimentario que esto provoca y, por otro lado, también muy importante, las pérdidas para las empresas, ¿vale? Entonces, en base a todo esto es cómo nace y a partir de donde empezamos a desarrollar Testing Lab, ¿vale? Entonces, nuestra misión en este laboratorio, en Testing Lab, se centra en ayudar a las empresas a sacar al mercado un producto con la máxima garantía de que va a ayudar a sus consumidores, a que va a gustar a sus consumidores. Perdonadme que se me acaba de, ahora mismo, se me acababa de ir la pantalla por completo. Vale, entonces, pues, ¿cómo lo hacemos? Pues, como os decía, involucrando al consumidor real desde el inicio de la creación del producto, basándonos para ello en estudios de neurogastronomía y neurociencia aplicada al desarrollo de producto y la experiencia del consumidor. Teniendo en cuenta todo esto y las respuestas del consumidor ante los diferentes aspectos, lo que hacemos es evaluamos esos resultados desde un plano multisensorial para así obtener pues, unos resultados mucho más detallados, específicos y fiables a la hora para poder lanzar el producto al mercado con esa máxima seguridad. Yéndonos un poco a lo que es el proyecto como tal, el laboratorio, la metodología que tenemos es una metodología que hemos desarrollado internamente y es propia. Pero yo, sin meterme mucho en detalle, lo que diría principalmente y la base, y para mí lo más importante, es que la base de todo es que necesitamos y queremos conocer a la perfección el producto que vamos a testar y a probar, ¿vale? Para así poder trabajar con él al 100% y poder elaborar todo el proyecto en base a ese producto. Y por otro lado, tenemos como nuestro toolkit, nuestras herramientas con las que trabajamos, que es esos test de usuario en base al producto que estamos testando. Este producto nos podemos encontrar, es importante saber en qué fase o en qué punto se encuentra el producto. Y me explico. Nosotros trabajamos con 3 escenarios, por llamarlo de alguna manera, porque puede ser que el producto se encuentre en una fase de desarrollo. Por lo tanto, ahí incluiríamos al consumidor al inicio de todo el proceso para a medida que se va desarrollando el producto, ir conociendo los gustos del consumidor. Entonces, ahí estaríamos hablando de que el consumidor estaría probando prototipos más que el producto terminado. Por otro lado, otro escenario en el que nos podemos encontrar también es que haya un producto terminado, pero se quiere hacer pues, una modificación, una reformulación de ese producto. Por lo tanto, ahí estaríamos ante el escenario de comparar 2 productos. Entonces, le vamos a mostrar al consumidor la comparativa de 2 productos y que nos cuente qué le gusta más, qué le gusta menos, el por qué no, ¿vale? Y por último, estaríamos ante el tercer escenario de, estamos hablando de un producto que ya está terminado, incluso ya está en los lineales del supermercado y se quiere saber qué opina el consumidor de ese producto, ¿vale? Entonces, en base al tipo de producto ante el que nos encontremos, el punto en el que se encuentre ese producto, si es prototipo, si no, si demás, y en base a todo el conocimiento adquirido, lo que hacemos es realizar unos test desde el punto de vista neurocientífico y obtener así unos informes y unos resultados que vamos a entregar a la empresa junto con unas conclusiones y unas recomendaciones también desde el punto de vista neurocientífico, ¿vale? Este sería un poco, a grandes rasgos, el proyecto y qué es lo que hacemos en el laboratorio. Adicionalmente, también tenemos otro servicio para las empresas que así lo requieran, que se trata de un asesoramiento estratégico, es decir, ir un pasito más allá. Aparte de este informe que entregamos, que va con el proyecto, también ofrecemos la posibilidad de este otro asesoramiento más estratégico, que se trata de estudiar de manera mucho más detallada la información, tanto referente al producto como a cómo se presenta el producto. Entonces, hablamos desde packaging y branding hasta impacto nutricional, sostenibilidad, terminología y comunicación, perfil sensorial, es decir,
muchos aspectos, depende también el tipo de producto ante el que nos encontremos, obviamente, pero muchos aspectos que con toda esta información y las recomendaciones aportadas va a ayudar a esa marca a posicionarse en una situación privilegiada en cuanto a sus posibles competidores en el mercado. ¿Vale? Entonces, esto sería un poco lo que ofrecemos en Testing Lab, lo que hacemos y cómo lo hacemos y la forma de trabajar que tenemos. Así, muy resumidamente. Entonces, ahora lo que sí me gustaría es, ya que he estado hablando de neurociencia, neurogastronomía y demás, pues me gustaría que Jimena, por favor, te voy a ceder la palabra y nos contaras un poco, pues al final este es el gran valor añadido que tiene este servicio que nosotros ofrecemos, ¿no? Que todo lo trabajamos desde este punto de vista, desde un punto de vista científico. Entonces, ahí te cedo la palabra para que tú nos cuentes un poquito más sobre todo esto. Bueno, estoy muy contenta de que hayamos tenido esta posibilidad de hacer el lanzamiento de este laboratorio. Es un proyecto que me entusiasma muchísimo y que comparto ese entusiasmo con Frida, que también quiere que vea la luz y que encontremos en este proyecto un abanico de posibilidades para ofrecer a nuestros potenciales clientes. Bueno, en relación a lo que menciona Frida, es importante destacar que muchas veces cuando nosotros tenemos un producto que puede llegar a salir al mercado o que ya salió y no tuvo la aceptación que se esperaba, muchas veces los productos son testeados antes de salir al mercado por medio de un panel específico y muchas veces esos paneles, que es algo que ocurre sobre todo en empresas que son grandes o multinacionales o empresas que tienen un capital mayor para invertir en este tipo de testeos, se hacen con paneles donde hay especialistas que se dedican exclusivamente a hacer evaluación de productos. Y, por ejemplo, en el mundo, voy a hablar de algo que he conocido, es el mundo del queso. Hay especialistas que se dedican exclusivamente a testear un tipo de queso específico, pero, por ejemplo, no son entrenados o no están entrenados para testear, por ejemplo, un vino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces los grandes paneles tienen cierto sesgo y no representan o no reflejan lo que va a ser luego la experiencia del consumidor, que es quien va a comprar ese producto y quien lo va a volver a comprar o lo va a aconsejar o recomendar de boca en boca a otras personas. Por otro lado, este tipo de paneles tienen un costo muy elevado y, por ejemplo, para pequeñas empresas que recién inician o startups que quieren comenzar a ofrecer su producto y que ya tienen un producto desarrollado y que su target es el consumidor final, muchas veces no les resulta factible afrontar ese costo. Entonces, lo que pensamos desde Tasting Lab es realizar un producto que sea económicamente accesible, más democrático, que pueda llegar incluso a esas pequeñas empresas, pero que refleje realmente, y ese es nuestro punto clave, ¿qué es lo que el consumidor quiere? ¿Cuál es la expectativa del consumidor? ¿Cuál fue la experiencia del consumidor? Y para poder realizar este análisis de una manera lo más precisa posible, hay que entender cómo percibe el consumidor y cómo construye su experiencia y cómo el cerebro construye esa experiencia. Y eso se basa fundamentalmente en los 5 sentidos. Nosotros, como seres vivos, nos orientamos en el ambiente y tomamos decisiones, sea qué comemos, qué compramos, en función de lo que percibimos a través de nuestros sentidos, que funcionan como traductores de la información que está en el medio para que el cerebro cree una experiencia o tome una decisión. Entonces, la neurociencia aplicada, en este caso, fundamentalmente nos sirve para decodificar cuáles son esas preferencias del consumidor, que muchas veces varían en función de si el consumidor, por ejemplo, está sentado en su casa y está testeando el producto in situ, que es muy diferente a la experiencia si lo hace un consumidor entrenado de un panel sensorial que está en un gabinete frente a un vidrio probando un producto. O sea, son experiencias completamente diferentes. Entonces, nosotros tratamos de que la experiencia sea lo más fiel posible a lo que el consumidor va a experimentar. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que hasta no hace mucho tiempo, cuando se analizaban los productos y cuando uno tiene en cuenta cómo va a ser la experiencia del consumidor, es como que se analizan separadamente cada uno de los 5 sentidos, sin pensar que información que viene de uno de esos sentidos puede influir en el otro. Por ejemplo, les voy a poner un caso científicamente demostrado que siempre menciono porque me parece que es muy claro para reflejar esto. Por ejemplo, hubo un vino
un experimento que se hizo con un vino, que era un vino blanco, pero que estaba teñido con un colorante alimentario para que parezca vino tinto, vino rojo. Y en ese experimento, a un panel de especialistas en el mundo del vino se les dio a degustar eso. Pero ¿qué pasa? Los seres humanos somos seres muy visivos y la información visual puede condicionar incluso la información olfativa o gustativa. Entonces, los sommeliers que formaban parte de este panel, ¿qué encontraron? Encontraron notas de frutos rojos, notas de roble, de un montón de moléculas aromáticas que pertenecen al vino rojo, pero no era un vino rojo ni un vino tinto, era un vino blanco disfrazado de. Pero ¿qué pasa? La información visual nos puede hacer percibir cosas que en realidad no existen, porque el cerebro relaciona ese color con un aroma y un sabor determinado. Y esto pasa con cualquier producto que nosotros evaluemos y pasa entre información auditiva e información olfativa y demás. Entonces, ¿esto qué quiere decir en conclusión? Que los sentidos es como que están entremezclados entre sí, que el cerebro construye una experiencia en base a la interrelación de la información que cada uno de esos sentidos aporta. Y eso es lo que nosotros tomamos en consideración a la hora de desarrollar nuestros digamos, testeos de producto con cada tipología de producto, porque tenemos en cuenta que hay un proceso que es mucho más complejo de lo que quizás se evalúa en un panel exclusivo, por ejemplo, de cata de queso parmigiano, por decir algo concreto. Entonces, en este caso, nosotros tenemos en cuenta todos esos parámetros para generar un informe que realmente represente de la manera más fiel posible cuál va a ser la experiencia del consumidor y que eso permita al cliente tomar decisiones que lo posicionen no solo frente a sus competidores, sino que también aseguren, en cierta manera, entre comillas, pero que le den una mayor garantía de que ese producto va a gustar al consumidor o que pueden ofrecer ese producto a otro cliente o a un retailer. Entonces, son diferentes aspectos que se pueden potenciar entre sí para generar un resultado mucho más útil al fin de, obviamente, también evitar el desperdicio e ir por un camino más sustentable. Porque si bien nos interesa la experiencia del consumidor, estamos enfrentando una crisis alimentaria mundial y, digamos, es urgente que tomemos acciones al respecto y reducir el desperdicio alimentario en esta fase y generar un producto que pueda conquistar o tener más chances de conquistar el paladar y los bolsillos, lamentablemente, pero real, de los clientes, es algo que creo que es un plus que nos diferencia quizá de otros. Así que bueno, creo que ahí más o menos lo resumí de una manera comprensible como para que tengan un panorama de qué se trata todo esto. Genial. La neurociencia revelada, digamos. Sí, sí, sí. Genial, genial. Pues muy bien. Muchas gracias, Jimena, por aclararnos a todos de qué va todo esto de la neurociencia aplicada. Y ahora lo que sí me gustaría es que, ya que tenemos a Fernando y a Alessandra con nosotros, y ellos son profesionales y están metidos dentro de la industria y saben perfectamente cómo funciona esto y cómo va, y cuando estamos hablando de este porcentaje que lamentablemente pues es verdad y todo lo que sucede, y las empresas cómo pueden hacerle frente a todo esto, me gustaría pues también conocer vuestra opinión. ¿Qué opináis no del laboratorio en sí, sino de incluir al consumidor en estos procesos de creación o de poder realizar este tipo de testeos, si el producto ya está terminado, realizar este tipo de testeos con consumidores finales y saber, al fin y al cabo, qué opina el consumidor en su casa, comiendo, probando o bebiendo el producto en sí y tener esa información. Entonces, me encantaría que nos contarais un poco vuestro punto de vista y si veis que esto puede ser necesario, si aporta valor, si no, el por qué. Así que el que quiera que comience. Venga, pues Fernando, te ha tocado. Es que te tengo pues aquí el primero, así que... Rompo el estatus. Bueno, primero agradecer a Singulars el que cuente conmigo con un tema que a mí me parece, la verdad es que cuando me lo comentasteis, me parece una iniciativa pues francamente positiva y que creo que puede obviamente tener un hueco en el mercado, porque es cierto, la cifra, como dice Frida, es una cifra súper impactante, ¿no? O sea, los recursos que hay detrás de todo ese 80% que al final acaba cayendo, pues realmente es para planteárselo y ver qué alternativas pueden existir
pues obviamente para reducir ese tema y que vayamos todos más directo. Respecto de la pregunta que haces, a mí me parece que es una tendencia bien clara, ¿eh? O sea, cada vez más las empresas se están dando cuenta que dentro de todo ese complejo sistema que tenemos, que es el sistema agroalimentario, realmente el que hace la estrategia de pool o que tiene que tirar del tema y que hay que focalizarle es el consumidor. Al final es el factor decisor. Por mucho que por el medio haya otros eslabones que obviamente tengan que, ¿no? Pero obviamente el consumidor es el que genera la necesidad, es el que entra o no en las modas, el que lleva hacia las tendencias, digamos que es un poco ese motor. Y de hecho, hasta incluso la administración, digamos, de alto rango, en este caso la Unión Europea, se ha dado cuenta de ese tema, ¿no? Y si os fijáis en la estrategia Farm to Fork, derivada del Green Deal, cuando tú la lees, hay una parte muy importante que dedica precisamente a focalizar en que está diciendo, oye, esta estrategia tiene que basarse en qué nos está pidiendo el consumidor, cuáles son aquellas carencias que tiene, los temas de salud del consumidor, los temas de necesidad de cubrir proteicamente, nutritivamente, del consumidor. O sea, está basándose mucho en que precisamente el consumidor sea el foco respecto del que realmente los esfuerzos o los recursos se apliquen hacia él, ¿no? Por lo tanto, una herramienta como la que estáis vosotros diseñando y llevando a cabo, pues me parece francamente positiva y que aportará un gran valor añadido. Vale, muchas gracias. Pues yo lo que sí me gustaría decir, y también antes lo mencionaba Jimena, es que igual de importante, y nosotros no estamos aquí para quitarle méritos a nadie, sino todo lo contrario, los paneles de catadores expertos son necesarios y tienen que estar, o sea, porque son personas profesionales, expertas, que miden la calidad de un producto y pueden decir si un producto es apto, no apto y el por qué, o sea, sino que son como mediciones distintas, ¿no? O sea, por un lado, el panel de catadores, panelistas expertos, y por otro lado, saber la persona que va a ir al supermercado a desembolsar un dinero por comprar ese producto, qué opina de mi producto. Y ya no solo estamos analizando el producto como tal, sino también pues todo el proceso desde que lo compra hasta que llega a su casa y lo come, pues cómo se calienta, el packaging que tiene, si tiene instrucciones que son fáciles de entender o no, que entonces todo es que la elaboración es más fácil o menos fácil, o sea, todo eso es lo que en este laboratorio, desde Testing Lab, es lo que hacemos y lo que intentamos trasladarle a nuestros clientes. Yo creo, Frida, que la palabra la ha dicho María en un momento determinado. Estáis consiguiendo una cosa que es democratizar algo que parece como que esté montado con un estatus, ¿no? Obviamente que habrá productos y temas en los cuales, no sé, incluso la propia administración o organismos cercanos a la administración tienen paneles de catadores expertos que están certificados y que tú quieres un aceite de oliva y quieres un tipo de informe pues muy estricto, pues yo qué sé, claro, porque es de exportación o quieres destacar algún tema y obviamente pues tú lo llevas al centro determinado, ya digo, dependiente de la administración o IRTA o institutos que sean, y tienen sus catadores que, como también has dicho, son gente muy especializada en temas muy concretos. Claro, coges un catador de aceite de oliva y no te preocupes, se sacará 50.000 temas del aceite de oliva. Ahora, no le pongas a decir, bueno, pero este envase va a ir bien, ¿no? Claro. O cuando llegues a casa y tengas que meter, no sé, el otro día mi mujer me trajo, yo como soy muy probador de cosas, me trajo un producto que yo le dije, hostia, ¿y esto está en el mercado? Me dijo, sí. Digo, joder, pues me acuerdo que era un producto que llevaba estaba en un envase que era de cristal y ponía que se tenía que calentar en el microondas. Entonces tú hacías como una pequeña incisión para abrir el producto, la tapa, y luego eso lo metías en el microondas. Pero claro, ese cristal se calentaba. Entonces yo al cogerlo, pues obviamente tienes que andar con un trapo, tienes que andar con un guante para cogerlo. Entonces, eso obviamente puede ser que sea muy práctico en el sentido de decir, tú calientas y consumes, pero bueno,
tendrás que también ver un poco la aptitud de uso en cuanto a que, cuidado, porque este producto tienes que cogerlo de una manera determinada u otra. A lo mejor hay que pensar en otro tipo de material o otro tipo de calentamiento, o a lo mejor informar más al consumidor, no sé. Y eso, obviamente, en un panel de expertos no te lo harán. Ahora, en un consumidor, seguro que es el primer defecto que te saca. Es decir, oiga, es que he metido la mano, coño, me he quemado todos los dedos, ¿no? Y de hecho, Fernando piensa que luego eso aparece en las redes sociales, viralizado. Y eso puede destruir una marca. Sí. Entonces, Totalmente. no tener hoy por hoy el punto de vista del consumidor es un arma de doble filo, porque las redes son una puerta a ese mundo que antes no se veía. Y en Bueno, el cualquier tema caso, reputacional. TikTok claro, se viraliza con un tag y ¿qué pasa con la marca luego? Claro. Sí, totalmente. Pues Alessandra, ¿nos cuentas tú un poquito también tu punto de vista ante todo esto? Sí, antes que todo, enhorabuena porque creo que es un proyecto increíble y necesario, sobre todo también si no vemos solo las empresas grandes que ya tienen productos, sino si vemos, por ejemplo, startups que están empezando y que, por ejemplo, igual eligen el producto que quieren producir mediante una investigación de mercado, pero sin basarse en el consumidor. Pues yo creo que esta herramienta también puede ser esencial para que en la fase de prototipado se lleve a cabo un producto mucho más rápido y teniendo la seguridad que luego en el mercado va a tener éxito. Y además también, por ejemplo, siempre en el ámbito de startups, vive mucho de inversiones de inversionistas privados. Entonces, también mediante esta herramienta pueden ofrecer como una seguridad de que este alimento, si en el mercado puede tener éxito. Entonces yo creo que es esencial como herramienta y nos tenemos que basar al final en los gustos, en la aceptación de a quién le tenemos que vender, que al final es el consumidor y no de uno mismo como investigador o como desarrollador de producto que se pone autocríticas que igual el consumidor ni ve o ve otros puntos de vista más sencillos que nosotros no vemos. Entonces, creo que es algo que puede facilitar y acelerar muchos procesos que no hay ahora, no se consideran. Sí, además, justo es lo que acabas de decir, que si está en fase de prototipado es muchísimo mejor el tener esa información, porque es mucho más factible el poder rediseñar o redefinir ese producto o hacer cualquier tipo de modificación antes que hacerlo al final del proceso. O sea que también es un valor añadido muy, muy importante, claro que sí. Muy bien, pues no sé si alguno tiene alguna otra cosa que añadir o le gustaría añadir Bueno, alguna otra cosa. a mí me gustaría decir también un tema, Sí. Que hay un tema de un aseguramiento respecto a que un fabricante, obviamente los productos los tiene que pasar a través de un sistema de distribución, ¿no? O sea, por ejemplo, un retailer, ¿no? Claro, si tú vas con algún tipo de informe, con una estructura, con un fundamento científico, ¿no? En este caso a través de neurociencia, todo eso, digamos, forma parte de la disminución del riesgo por parte del retailer de colocar ese producto en el lineal, ¿no? Y por lo tanto, te da una fortaleza adicional a lo que pueda ser el que solamente, a lo mejor ese retailer, pues pueda pedir precio o pueda pedir un determinado formato que igual no lo conoce. Entonces, de esa manera, obviamente estás llevando ya una cosa que muchas veces los retailers también hacen, que es el tema de hacer sus propias catas, ¿no? Y dice, bueno, yo es que yo tengo mi sistema de catas, ¿vale? Tú tienes tu sistema, a lo mejor con gente pues que sabe de esa categoría de producto o no, a lo mejor muchas veces lo hacen de una manera mucho más genérica y aleatoria, pero tú le estás aportando algo en el cual, digamos, como diría que hay un método científico detrás, ¿vale? Y por lo tanto, estás asegurando algo que de otra manera, bueno, sí, a lo mejor tu producto me estás diciendo que tiene que ser de 500 gramos. Joder, pues yo lo he testado y la gente dice que 500 gramos es demasiado para consumirlo, ¿vale? Y por lo tanto hay que rebajar esa cantidad, ¿no? O lo que te estoy trayendo todo de 300 va sobrado.
Y a lo mejor el que lo ha probado dentro tuyo, pues es una persona que le gusta mucha cantidad, ¿no? Y no es el reflejo de lo que pueda ser vuestro tratamiento científico, ¿no? O sea, como figura adicional en cuanto al aseguramiento cara a un retailer, me parece también una opción muy positiva. Sí. Sí, que les da a ellos como una mayor seguridad a la hora de poner en sus lineales un determinado producto, porque pueden basarse en pues en unos datos científicos. Totalmente de acuerdo. Muy bien, pues nada, pues por mi parte, solo daros las gracias por haber estado aquí participando conmigo y bueno, a todos los que nos estén viendo, también darles las gracias, que todo esto se quedará grabado, así que lo pueden compartir y volver a ver o lo que sea. Y también decirles que, mira, justo creo que aquí debajo acaba de salir la página web del laboratorio, entonces de Testing Lab, que ahí tienen un poquito más de información y también tienen el contacto, que cualquier cosa que quieran de dudas que les surjan o ampliar información o lo que sea, pues tanto Jimena como yo pues estaremos encantados de responderos o tener una charla o lo que sea necesario. Así que, pues nada más por mi parte, que muchas gracias a vosotros tres y muchas gracias a todos los que nos están viendo y que nos vemos en la próxima Open Talk. Así que hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Un saludo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.